Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es miércoles 18 de mayo de 2022. En cuanto a las efemérides, bueno, yo creo que una de las cosas importantes a comentar hoy es el Día Internacional de los Museos. Entonces, lo que te recomendaría es que, mires en tu ciudad, en tu pueblo, donde estés, la lista de actividades que probablemente y de manera casi segura están organizando allí los museos y que te des una vuelta por alguno de ellos a ver qué es lo que están haciendo y ver qué cosas interesantes puedes encontrar por allí. Bien, dicho esto, hoy voy a hacer un episodio sobre Machine Learning, sobre inteligencia artificial. Bien, en lugar de ser un episodio súper profundo, hoy vamos a hacer un episodio súper fácil y súper divulgativo que surge por el siguiente motivo. Bien, en el grupo de investigación estamos trabajando varios proyectos y a veces nos encontramos con una cosa bastante sorprendente al colaborar con grupos experimentales. Y es que al trabajar con ellos en temas de procesado de datos, es decir, en temas donde o en proyectos donde ellos han generado una serie de datos y donde nosotros a continuación vamos a aplicar técnicas de inteligencia artificial a la hora de sacar algunas conclusiones o reglas, incluidas en esos datos que no son fáciles de ver. Una de las cosas que más nos sorprende es que, los colaboradores normalmente experimentales piensan que todo lo que se llama inteligencia artificial o machine learning es una especie de magia, que dándole al botón te va a decir todo lo que hay escondido en tus datos, punto número 1. Y 2, los datos que tienen normalmente suelen ser de baja calidad, y suelen ser pocos. Ahora vamos a comentar esto con un poco de cuidado, porque es importante. Entonces, hoy vamos a hablar por qué en el campo de la inteligencia artificial o del machine learning el problema principal son la calidad de los datos. Los que estéis ya trabajando en este campo, para vosotros será esto algo bastante obvio, ¿vale? Pero este episodio de hoy es un episodio divulgativo y que va dedicado a la gente que no ha aplicado estas técnicas y que quiere familiarizarse con ellas y que quiere saber un poco más cómo funcionan. Entonces, bien, dicho esto, para los que nunca hayáis aplicado un algoritmo de machine learning, un software de machine learning, etcétera, la idea aquí sería la siguiente. Hay métodos de machine learning que son muy recientes, muy modernos, entre comillas, muy complejos, que realizan unos cálculos muy complicados y que pueden predecir cosas impresionantes a partir de esos datos. Y como sabéis, en los últimos 10 años aproximadamente ha habido un hype, ha habido una moda, una época de, digamos, como en la época de la ilustración, ¿no? Donde la gente está apostando muy fuertemente por el mundo del Big Data, el mundo de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y se ha hablado mucho sobre ello. Pero yo creo que aquí el problema que ha habido y que todavía hay es que se intenta vender la inteligencia artificial como algo mágico y que tiene una potencia impresionante para lograr sacar conclusiones a tus datos. Pero lo que no se dice y no te das cuenta hasta que estás trabajando en ello es que todos estos métodos no son para nada infalibles y, segundo y más importante y menos evidente,
es que hay gran cantidad de métodos bastante robustos, muy bien desarrollados, digamos que muy estables, pero que siguen presentando un problema crítico y que probablemente vayan a seguir presentando en los próximos años, y es que es el que comentábamos antes, que uno, necesitan una gran cantidad de datos para poder funcionar de manera eficiente, y dos, no solo una gran cantidad de datos, sino que esos datos estén de la manera más ordenada posible. Creo que estas dos condiciones son fáciles de entender y, de hecho, si no se cumplen, aunque uno sea el mayor experto en Machine Learning del mundo, va a tener luego serias dificultades para tratar con esos datos. Entonces, vamos a repasar un poco en qué consisten esas dos características. Primero, cantidad de datos. ¿Por qué es necesaria una gran cantidad de datos? Bien, por dos motivos. Para los que no conocéis los métodos de Machine Learning, estos métodos, la mayoría de ellos, la manera en la que funcionan es que nosotros hacemos una primera etapa, que vamos a simplificar mucho las cosas para que se vea la idea, y que se llama entrenar el sistema. Entonces, en este entrenamiento del sistema, aplicamos los algoritmos para que, lean la serie de datos que el investigador ha generado, y con esos datos, pues, intentan ajustarse, digamos, a ellos y generar lo que se llama un modelo de Machine Learning. Una vez que ese modelo está generado, ese modelo lo que va a intentar obtener de esos datos son cuáles son las variables más representativas, las que más influyen, su grado de contribución, etcétera, etcétera. Estoy simplificando mucho la historia, pero es para que se vea un poco. Luego, a continuación, en una segunda fase, lo que harían estos modelos de Machine Learning es que ante un dato nuevo, un dato de entrada nuevo que en el dataset inicial no estaba, van a intentar predecir cuál sería su salida, ¿vale? Cómo el modelo de Machine Learning predecirá las consecuencias de ese dato de entrada. Y claro, para que esto tenga utilidad, debe ser un dato de entrada que no se haya visto nunca ni por el experimentador ni investigador, ni por el modelo de Machine Learning. Entonces, para que esto pueda funcionar, el modelo de Machine Learning, por diferentes razones, por estadística, por matemática, etcétera, no me voy a meter en ello, debemos tener una gran cantidad de datos. Vamos a suponer, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto de inteligencia artificial referido a interpretación de datos médicos de pacientes, entonces estamos trabajando en varios problemas y hay algunos casos donde por diferentes motivos hay datos únicamente para 15 pacientes. Y cada uno de esos pacientes tiene múltiples, digamos, descriptores o múltiples características de los datos. Podemos hablar 30, 40, 100 características. Entonces, en este caso, 15 pacientes que tienen 100 características, es muy difícil y prácticamente imposible entrenar un modelo de Machine Learning de manera adecuada. Lo ideal sería que para 100 características tuviésemos 1000 datos de pacientes, incluso 10.000 datos de pacientes, etcétera, etcétera. Por suerte sí que estamos trabajando en otros proyectos donde estas características sí que se cumplen. Pero es que luego además, como comentábamos, otra de las características importantes es que a su vez estos datos cubran el mayor espacio configuracional posible. Es decir, si estamos estudiando datos de enfermos en la clínica, estos datos deben ser lo más diversos posible, que tengan en cuenta o que cubran la mayor cantidad de situaciones posibles que se dan en esa enfermedad, porque imaginaos que, vale, tenemos datos de 1000 pacientes, pero esos 1000 pacientes se comportan de una manera, me estoy yendo al extremo, prácticamente igual. Entonces, cuando venga un paciente que sea totalmente distinto o con otros síntomas, aunque la enfermedad principal sea la misma, entonces va a ser muy difícil para ese modelo de Machine Learning sacar conclusiones. Por tanto, como comentábamos, primera característica, gran cantidad de datos, pero es que además, aunque no se dice, esos datos deben tener la mayor diversidad posible o cumplir o cubrir una gran parte del espacio configuracional dentro de ese problema. Luego, siguiente, que es una característica que tampoco se dice, y con esta voy a terminar,
es que esos datos además deben ser lo más, voy a decir la palabra, ordenados y completos, y para que se entienda voy a poner un ejemplo. Supongamos este caso donde tenemos datos de 1000 pacientes y tienen 100 características, pero luego alguien nos pasa un documento Excel con esos datos y luego resulta que esos datos contienen, digamos, para que se entienda, una gran cantidad de agujeros. Agujeros quiere decir casillas en blanco, celdas en blanco en ese Excel, porque quien ha tomado los datos, había gran cantidad de datos que no podía rellenar por el motivo que fuera, o porque no se podían medir bien, o porque esos datos se han perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tenemos muchos agujeros en esa base de datos, entonces va a ser también muy difícil, aunque tengamos gran cantidad de datos de pacientes, va a ser muy difícil para los modelos de Machine Learning poder operar, porque tendremos que hacer etapas previas de intentar rellenar esos huecos e intentar preparar el dataset de la manera más adecuada posible, porque el modelo de Machine Learning, en las condiciones más óptimas posibles, lo que debe ver es, para que nos entendamos, una hoja Excel con todos los huecos cubiertos y que tenga gran cantidad de filas, normalmente más cantidad de filas que de columnas, cuando estamos hablando obviamente de datasets categóricos, donde lo que se intenta es predecir una salida, por ejemplo, si un enfermo va a evolucionar de manera favorable o de manera desfavorable. Entonces, estas serían, digamos, 2 o casi 3 de las características más importantes, de los problemas más importantes que a día de hoy existe en el Machine Learning, ¿vale? Entonces, a día de hoy no es tantísimo un problema de ingeniería, sino más un problema de tratamiento de datos. Por ello también se está viendo la importancia en muchas empresas, en muchos proyectos, de disciplinas tales como la ciencia de datos, etcétera, etcétera, porque parece que se está viendo que es mucho más importante poder preparar bien los datos de entrada para que los procese algún modelo de Machine Learning o varios modelos de Machine Learning que ya los modelos de Machine Learning en sí. Por otra parte, ya lo hablaremos otro día, se espera que en los próximos años, en la próxima década, en los próximos 10 años, los modelos de Machine Learning sean capaces de operar con una pequeña cantidad de datos, y aunque esos datos presenten todos estos problemas. Pero todavía estamos bastante lejos de eso y habrá que esperar. A día de hoy vamos a ser prácticos, vamos a dejarnos los hypes y vamos a tener eso en cuenta. Entonces, si tienes un proyecto de investigación y quieres que alguien trate esos datos mediante Machine Learning para poder procesarlos, ten en cuenta que para que todo sea óptimo deben cumplir estas 3 características que hemos comentado, 2 o 3 según se mire. Bueno, pues nada más. Si necesitas ayuda con este tipo de proyectos de Machine Learning, también me puedes escribir, o si tienes dudas, dejarlas y las responderé en el episodio de preguntas y respuestas que hacemos en el programa, o hablar a través de nuestra comunidad de Discord, etcétera, etcétera. Pues nada más por hoy. Espero que tengas un maravilloso miércoles. Espero que el programa de hoy haya sido interesante y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina.
También trabajo por cuenta propia como autónomo y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.